¿Has sentido que algo oscuro invade la paz de tu hogar sin explicación aparente? La Biblia advierte que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo porque su propósito es claro: robar, matar y destruir. En Efesios 4:27 se nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Esta breve pero poderosa advertencia revela una verdad inquietante. Podemos, sin darnos cuenta, abrir puertas espirituales que permiten su presencia en nuestra vida cotidiana. Hoy veremos cómo identificar las 5 señales más claras de que el diablo está operando dentro de tu casa. Te mostraremos cómo se manifiesta, qué lo alimenta y sobre todo, cómo enfrentarlo con autoridad espiritual. Porque no basta con creer en Dios. También es necesario resistir activamente al enemigo. Prepárate para una revelación profunda que podría transformar la atmósfera de tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para proteger tu vida y la de los tuyos? Hay hogares donde el silencio pesa, donde las palabras hieren aunque no se griten, donde los días se tiñen de discusiones sin sentido y los abrazos se enfrían hasta volverse distantes. Muchos creen que estas tensiones constantes son simples consecuencias del estrés diario, de las diferencias de personalidad, de los problemas externos que se cuelan en casa. Pero la palabra de Dios nos llama a mirar más profundo. En Efesios 6:12 se nos revela una verdad invisible pero poderosa. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es solo una declaración teológica, es una advertencia directa. Detrás de los conflictos constantes puede estar obrando una presencia espiritual maligna que busca destruir desde adentro lo que Dios edificó con amor. El enemigo conoce el valor del hogar, sabe que la familia fue el primer diseño divino establecido por Dios en el Edén, aún antes que la iglesia, y porque conoce su poder busca infiltrar su caos, su división, su discordia. En Génesis 4 encontramos una escena que parecería aislada, pero que contiene una profundidad espiritual alarmante. 2 hermanos, Caín y Abel, traen ofrendas al Señor. Dios mira con agrado la de Abel, pero no la de Caín. Y entonces, en lugar de corregir su corazón, Caín permite que la ira lo consuma. En ese momento Dios le habla y le advierte: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. Esta escena no es solo una historia del pasado. Hoy, esa misma puerta puede abrirse en nuestros hogares. Cuando el enojo se convierte en costumbre, cuando las discusiones reemplazan el diálogo, cuando el amor se transforma en competencia o indiferencia, el pecado acecha. Pero lo más alarmante no es que estas divisiones sucedan, sino que muchos no perciben su origen espiritual. Creen que basta con cambiar de actitud, con hablar más calmadamente, con evitar temas sensibles. Y aunque todo esto es importante, no basta cuando la raíz es más profunda. El enemigo no entra como un ladrón visible, entra como una sombra sutil, como una idea sembrada, como una herida que no se sana. Jesús lo dejó claro en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Donde no hay abundancia de vida, hay espacio para que el enemigo tome terreno. Y si el ambiente del hogar está lleno de gritos, reproches, sarcasmos y malentendidos,
es porque alguien más está operando detrás del telón. Recuerdo el testimonio de una mujer que decía no entender por qué de un tiempo a esta parte su hogar se había vuelto un campo de batalla. Todo provocaba enojo, las cosas pequeñas se volvían gigantes. Su esposo, antes cariñoso, se había vuelto distante y hostil. Sus hijos discutían entre ellos sin razón aparente. Y ella, que intentaba mantener la paz, acababa también cayendo en la ira. Fue durante una noche de oración que sintió algo diferente. Algo se rompió en el ambiente. Y al día siguiente se dio cuenta de que la carga emocional había disminuido. Decidió entonces comenzar a orar por cada habitación, ungir las puertas con aceite y declarar la autoridad de Cristo sobre su casa. No fue inmediato, pero en las semanas siguientes la atmósfera comenzó a cambiar. Lo que parecía imposible empezó a sanar. Y ella comprendió que lo que enfrentaban no era solo emocional, era espiritual. El apóstol Pablo, consciente de esta lucha, exhorta en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero esta paz no se construye solo con buenos deseos, se edifica con discernimiento espiritual, con oración constante, con vigilancia. En Mateo 12:25, Jesús afirmó: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Este versículo no es simbólico, es una declaración directa sobre la fragilidad de los hogares cuando el enemigo encuentra un punto de entrada. Cuando logra dividir, ya ha comenzado a destruir. La división es una herramienta que el diablo ha usado desde el principio. Dividió a Adán y Eva en su confianza con Dios. Dividió a José y sus hermanos por la envidia. Dividió a los discípulos cuando discutían quién sería el mayor en el reino. Y sigue dividiendo hoy, pero ahora lo hace con nuevas armas. Palabras hirientes disfrazadas de sinceridad, orgullo que se justifica como dignidad, egoísmo que se esconde tras el cansancio. Es por eso que necesitamos recuperar la visión espiritual del hogar. No es solo un lugar para dormir, es un altar. No es solo un espacio familiar, es un campo de entrenamiento espiritual. Y si no lo defendemos con la palabra, con la oración, con el ayuno y la comunión, el enemigo encontrará terreno fértil. Hay momentos en que sentimos que algo invisible está perturbando la armonía. Un día todo está bien, al siguiente todo se desmorona. No es casualidad, el enemigo no descansa. En Job 1:7, cuando Dios le pregunta a Satanás ¿de dónde viene?, él responde: de rodear la tierra y andar por ella. Él busca oportunidades, puertas abiertas, familias vulnerables. No se presenta como un monstruo, se presenta como una sugerencia, como una pequeña semilla de desconfianza, como un malentendido que se agranda. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. No podemos bajar la guardia. Cuando el enemigo entra en un hogar, su objetivo no es causar discusiones aisladas. Es debilitar la estructura espiritual de la familia. Es hacer que el esposo deje de ser sacerdote del hogar. Es hacer que la esposa pierda su ternura y comprensión. Es hacer que los hijos se rebelen. Es transformar el ambiente del hogar en un espacio de tensión donde el Espíritu de Dios ya no se siente. Y cuando esto sucede, no basta con cambiar actitudes humanas. Es necesario activar armas espirituales. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo declara: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la clave. No estamos luchando con nuestra familia. Estamos luchando contra las fortalezas espirituales que quieren infiltrarse en ella. Y la manera de derribarlas no es con más discusiones, ¿no?, sino con más oración. No es con más justificaciones, sino con más palabra. No es con más distancia, sino con más comunión. Una de las estrategias más comunes del enemigo es hacerte sentir que es normal vivir así, que todas las familias tienen problemas, que lo tuyo no es tan grave, que mientras no haya golpes o infidelidades, todo está bajo control. Pero esa es la mentira más peligrosa, porque mientras crees que es normal, el enemigo sigue trabajando. Mientras no haces nada, él construye fortaleza. Mientras justificas tu silencio, él fortalece la división. Por eso es crucial discernir, actuar y recuperar el gobierno espiritual del hogar. Un pasaje poderoso que refleja esta batalla está en Nehemías. Cuando el pueblo regresó a Jerusalén para reconstruir los muros, sus enemigos comenzaron a burlarse y a amenazar. Pero Nehemías no se detuvo. Reunió al pueblo y dijo: no tengáis miedo de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Esta es la actitud que necesitamos hoy. No resignación, no indiferencia, no pasividad, sino lucha espiritual. Hay que pelear por el hogar, pelear en oración, pelear con ayuno, pelear con perdón, pelear con amor. Porque si no, peleamos nosotros, el enemigo tomará lo que descuidamos. He visto hogares restaurados cuando los padres se levantan de madrugada a orar, cuando los hijos, aún sin entender todo, son incluidos en momentos de adoración, cuando se entonan alabanzas en la casa en vez de música que invita al pecado, cuando se apagan ciertos programas y se encienden momentos de lectura bíblica, cuando se elige callar para orar, cuando se renuncia al orgullo para abrazar. Allí la atmósfera cambia, porque la presencia de Dios se siente donde hay unidad, pureza y propósito. Salmos 133 lo dice con claridad: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La armonía es más que una buena convivencia. Es un ambiente espiritual que atrae la bendición. Pero cuando esa armonía se rompe por conflictos constantes, la bendición se estanca. Y si no se trata con discernimiento espiritual, el enemigo encontrará terreno fértil. El primer paso para recuperar el hogar es reconocer que hay una batalla. El segundo es someterse a Dios. El tercero es resistir al diablo. Santiago 4:7 nos lo enseña con autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que el diablo huirá cuando discutamos menos. Dice que huirá cuando nos sometamos a Dios. Porque el poder espiritual no proviene de nuestras emociones, ¿no?, sino de nuestra sujeción a la voluntad divina. No ignores las discusiones constantes en tu hogar, no las normalices, no las justifiques, examina con ojos espirituales, ora con profundidad, declara la palabra sobre tu casa, reconcilia, perdona, renuncia al orgullo y levanta un altar familiar, porque el enemigo no teme a los gritos, teme a la oración, no teme a las emociones, teme a la autoridad espiritual. Y cuando Cristo reina en tu hogar, ninguna tiniebla puede permanecer. ¿Estás listo para pelear por tu casa como lo haría un guerrero del reino? Porque si tú no lo haces, alguien más tomará ese lugar. Pero tú has sido llamado a ser luz en medio de las tinieblas, no lo olvides. La batalla comienza en tu propio hogar. Y hoy Dios te está llamando a levantarte. Hay noches en que el cuerpo se acuesta, pero el alma no descansa. Noches en que el sueño se vuelve esquivo, los pensamientos se agitan como tormentas y una sensación inexplicable de incomodidad invade el ambiente. Algunas personas intentan justificarlo con el estrés del día, con preocupaciones o simples trastornos del sueño.
Sin embargo, la Biblia nos revela que existe una dimensión espiritual que opera con fuerza durante las horas en que los sentidos humanos descansan, pero el mundo invisible permanece activo. El enemigo, sabiendo que en el silencio de la noche el alma está más expuesta, busca infiltrar la mente y el espíritu con opresión, miedo y confusión. En Mateo 13:25, Jesús enseñó: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este versículo, aunque se refiere a una parábola, contiene una verdad espiritual clave. Es durante el sueño cuando el enemigo encuentra oportunidades para sembrar lo que no proviene de Dios. Dios diseñó el descanso como un espacio sagrado de renovación. Desde el principio estableció el reposo como parte de su obra perfecta. En Génesis 2:2 se nos dice que Dios descansó el séptimo día de toda la creación. Y en el Salmo 4:8, David expresa una confianza profunda en ese descanso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no es solo un estado físico, sino una manifestación del orden espiritual bajo el gobierno de Dios. Por eso, cuando el descanso se interrumpe sin causa aparente, cuando los sueños se tornan en escenarios de angustia o temor, cuando el insomnio se convierte en hábito, hay que discernir lo que está operando en lo oculto. La Biblia está llena de referencias al poder espiritual que se manifiesta en el sueño. Dios habla por medio de sueños, instruye, advierte y revela. A José, esposo de María, le anunció el nacimiento de Jesús a través de un ángel en sueños. A los magos de Oriente les fue revelado en sueños que no regresaran a Herodes. En Job 33:14-15 se declara: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Si Dios actúa mientras dormimos, también el enemigo intentará hacerlo, imitando y distorsionando los medios sagrados para perturbar al creyente. Porque donde Dios revela, el enemigo busca confundir, ¿no? En muchas ocasiones, la opresión nocturna es resultado de puertas abiertas en el hogar, no necesariamente físicas, sino espirituales. La presencia de ciertos contenidos, objetos o hábitos puede convertir el ambiente en terreno fértil para ataques espirituales. Aunque este aspecto se abordará con más profundidad más adelante, es crucial entender que el insomnio persistente y las pesadillas recurrentes no deben ser ignorados como si fueran fenómenos psicológicos aislados. En Marcos 5 se relata el caso de un hombre poseído por muchos demonios que vivía entre los sepulcros y no podía descansar. Aunque este caso es extremo, demuestra que una manifestación de la influencia demoníaca es la perturbación del descanso. Y si bien no todo insomnio es espiritual, cuando va acompañado de una sensación de oscuridad, angustia o temor inexplicable, no puede ser desestimado. El enemigo no puede habitar donde reina la presencia de Dios. Por eso su objetivo es debilitar la atmósfera espiritual del hogar. La noche, siendo un momento de vulnerabilidad, se convierte en el escenario propicio para sus ataques. En Deuteronomio 28:67 se menciona un tipo de angustia espiritual que se extiende desde el amanecer hasta el anochecer. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Esta desesperación es la marca de una guerra espiritual activa que muchos experimentan sin entenderla. La opresión nocturna no siempre se manifiesta con visiones aterradoras. A veces lo hace con una ansiedad inexplicable que invade sin razón. Otra, con una presión en el pecho que despierta en medio de la noche. También puede aparecer como una incapacidad persistente para conciliar el sueño.
a pesar del agotamiento físico. Estos síntomas, que muchas veces no tienen explicación médica clara, deben ser evaluados desde la perspectiva espiritual, especialmente cuando van acompañados de pensamientos intrusivos, confusión mental o una sensación de miedo sin causa lógica. El apóstol Pablo enseña en primera a los Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aunque el pasaje se refiere a una actitud espiritual constante, su aplicación también revela una verdad importante. El sueño físico debe estar resguardado por una conciencia espiritual activa. No se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. Antes de dormir, el creyente debe establecer cobertura espiritual sobre su hogar, su habitación, su mente y su cuerpo. No es una práctica religiosa superficial, sino un acto de autoridad que impide al enemigo operar en las horas de descanso. Las Escrituras revelan que Jesús mismo en momentos cruciales se apartaba a orar durante la noche. En Marcos 1:35 se registra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto nos enseña que las horas en que el mundo duerme son también momentos estratégicos de conexión espiritual. Si Jesús dedicaba esos momentos al Padre es porque comprendía la intensidad de la lucha invisible que se libra cuando el mundo físico se aquieta. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, veía la necesidad de velar durante la noche, ¿cuánto más nosotros que estamos expuestos a ataques constantes del enemigo? Cuando el insomnio o la perturbación nocturna se convierten en patrones repetitivos, la solución no se encuentra únicamente en rutinas de relajación o técnicas psicológicas. Se requiere confrontar lo que está operando espiritualmente con las herramientas que Dios ha provisto. En Efesios 6, 11 a 12 se nos llama a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y aunque muchos piensan en batallas durante el día, el enemigo no tiene horario. Por eso es necesario vestirse espiritualmente también para la noche, no solo con oración, sino con alabanza, con palabra, con fe. La alabanza es un arma poderosa contra la opresión espiritual. En el libro de Hechos 16, Pablo y Silas estaban encarcelados en lo más profundo de una prisión y a medianoche comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Las cadenas se rompieron, los muros temblaron y la gloria de Dios se manifestó. No estaban librando una batalla física, sino espiritual. Y lo hicieron en la noche, mostrando que aún en la hora más oscura, la luz del cielo responde al clamor sincero. Esta escena no es una excepción, sino una clave para quienes enfrentan tinieblas en su descanso. Cuando se eleva la alabanza en medio de la noche, el enemigo retrocede. El Salmo 91 describe la protección divina para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. En el verso 5 declara: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno es real y espiritual, pero también lo es la protección de Dios. La promesa no es solo evitar el miedo, sino vivir bajo una cobertura constante, y esa cobertura se establece con obediencia, con consagración, con fe activa. No basta con reclamar promesas, hay que caminar conforme a ellas. En el relato del profeta Daniel encontramos un ejemplo de cómo la vida espiritual puede afectar incluso el ambiente físico. Daniel oraba 3 veces al día, y aun cuando fue arrojado al foso de los leones, no fue tocado. En Daniel 6:22, él declara: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me han hecho daño. Aunque este pasaje no ocurre durante el sueño,
sí muestra cómo la intervención divina se manifiesta en momentos de vulnerabilidad. Así también, cuando una familia edifica una vida de oración continua, su casa se convierte en un lugar donde los ángeles de Dios ministran protección incluso en las horas más silenciosas. Muchos hogares han perdido esta conciencia espiritual. Se acuestan sin oración, sin cobertura, sin declarar vida sobre su descanso. Se expone el alma sin blindaje. Y cuando los ataques llegan en forma de ansiedad, de sueños inquietantes o de agotamiento inexplicable, se intenta resolver con medios humanos lo que debe enfrentarse con armas celestiales. El creyente no puede permitirse dormir en lo físico y en lo espiritual al mismo tiempo. Debe despertar al entendimiento de que su hogar es territorio que necesita ser vigilado constantemente. En Isaías 26:3 se promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es abstracta, es una fuerza espiritual activa que protege la mente y el corazón. Pero esa paz no es automática. Se construye con decisión, se establece con autoridad, se preserva con fidelidad. Cuando la mente está llena de la palabra, el enemigo no encuentra espacio para sembrar temor. Cuando el espíritu está alineado con el Espíritu de Dios, las tinieblas no pueden invadir. El descanso no debe ser un campo de batalla, debe ser un altar donde el alma se renueva y Dios habla. Si esto no está ocurriendo, algo está interfiriendo. Y esa interferencia debe ser desenmascarada y expulsada con la luz de la verdad. Porque Jesús prometió en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, superior a toda lógica, es la que debe reinar en cada habitación. No se trata de dormir simplemente. Se trata de descansar en Dios, de cerrar los ojos con la certeza de que hay una cobertura celestial operando activamente sobre la casa. La noche es tiempo de restauración para el cuerpo, pero también de revelación para el espíritu. Es el momento donde el alma puede recibir dirección, sanidad y consuelo. Por eso es tan atacada. El enemigo quiere robar ese espacio para inyectar temor, desesperanza y confusión. Pero el creyente que permanece alerta, que cubre su hogar en oración, que habita bajo la sombra del Omnipotente, puede dormir con paz, porque sabe que la luz no se apaga con la oscuridad. El descanso del justo no es frágil, es firme, porque está sustentado por la presencia de Dios. No ignora las señales. Si la noche se ha vuelto tormentosa, si el descanso ha sido robado, si la paz ya no habita en tu habitación, no lo asumas como normal. Eleva tus ojos al cielo, reconoce que hay una batalla en lo invisible y toma tu lugar en ella. Porque mientras tú duermes, el enemigo no descansa, pero tampoco duerme el que te guarda. Como lo declara el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si Él vela por ti, tú puedes descansar, pero antes asegura tu casa y que tu noche se convierta en un altar donde el enemigo no tenga lugar, porque la presencia de Dios es la que reina. El ambiente de un hogar no se define únicamente por la decoración o el orden visible. Hay una atmósfera que se percibe más allá de los sentidos físicos, una presencia que puede ser de paz o de inquietud, de luz o de tiniebla. Cuando el enemigo busca operar dentro de una casa, no siempre lo hace de manera directa o evidente. Muchas veces entra a través de puertas abiertas que los habitantes del hogar han ignorado o subestimado. Estas puertas no siempre son acciones grandes o escandalosas. A menudo son hábitos,
prácticas o incluso objetos que han sido tolerados sin discernimiento. En Deuteronomio 7:26, Dios instruyó con claridad al pueblo de Israel: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no fue dado por casualidad. Hay elementos que cargan una carga espiritual y al ser introducidos en negar el Kaseninto en el Haga Orgogar, contaminan el ambiente y dan legalidad al enemigo para operar. En el libro de Hechos, capítulo 19, se narra un momento contundente en el que personas que habían practicado artes mágicas, al recibir la palabra de Dios, tomaron sus libros y objetos ocultistas y los quemaron públicamente. El versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Lo hicieron porque comprendieron que esos objetos no eran simples herramientas sin valor espiritual, sino instrumentos que habían conectado sus vidas con las tinieblas. No bastaba con creer en Jesús, debían limpiar su entorno. La transformación espiritual requiere una limpieza radical del ambiente físico. Lo que se tolera en casa puede ser un canal directo para la influencia demoníaca. El enemigo trabaja en silencio, disfrazando lo oscuro de inofensivo. Muchas veces se oculta tras lo cultural, lo artístico o lo entretenido. Sin embargo, cuando se examinan ciertos objetos con ojos espirituales, se descubre que su origen, simbolismo o propósito están directamente vinculados con prácticas contrarias a Dios. Ídolos, estatuillas, imágenes veneradas, artículos esotéricos, talismanes, ciertos tipos de música y películas, ¿no? O inclusive libros que exaltan el ocultismo, son elementos que, lejos de ser neutros, cargan una energía espiritual que impacta el entorno donde se encuentran. En 1 Corintios 10:21, el apóstol Pablo advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta advertencia habla de lealtad espiritual. No se puede convivir con objetos que glorifican al enemigo y esperar que la presencia de Dios habite sin interferencia. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios instruyó minuciosamente al pueblo sobre los objetos que podían o no estar en su campamento. Todo lo que había sido consagrado a dioses paganos debía ser destruido. Josué 7 relata el pecado de Acán, quien tomó un manto babilónico y plata que habían sido prohibidos. Por ese acto, todo el pueblo fue afectado. No se trató de un pecado aislado, sino de una contaminación que trajo derrota espiritual y física. Cuando Josué consultó a Dios sobre la causa de su derrota, el Señor le respondió que había anatema en medio del campamento y que no podrían resistir al enemigo mientras ese anatema permaneciera. Esto revela que no se puede subestimar el impacto de lo que se introduce en casa. Un solo objeto con carga espiritual negativa puede abrir la puerta a la presencia del enemigo, provocando caos, división, enfermedad o estancamiento. El discernimiento espiritual no es un lujo, es una necesidad urgente. No todo lo que es popular es benigno. No todo lo que entretiene es inocente. En Efesios 5:11 se nos instruye: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta participación no siempre es activa, a veces es pasiva, por tolerancia o indiferencia, pero aún así su efecto es destructivo. Lo que se consume visualmente, lo que se escucha constantemente, lo que se coloca en una repisa como adorno sin comprender su origen,
Todo eso tiene una influencia real en el plano espiritual. Dios es un Dios celoso, no porque necesite aprobación, sino porque conoce el poder destructivo del pecado y de la idolatría. En Éxodo 20, 4-5, dentro de los 10 mandamientos declara: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. La idolatría no comienza únicamente cuando alguien se postra. Comienza cuando se da valor espiritual o emocional a un objeto que reemplaza, distrae o corrompe la verdadera adoración. Cuando se permite que estos objetos habiten en el hogar, se crea una atmósfera espiritual opuesta a la presencia de Dios. El entorno espiritual de un hogar se construye con decisiones. Lo que se tolera, lo que se honra, lo que se escucha y se contempla, define el tipo de atmósfera que se crea. En Proverbios 15:3 se afirma: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si Dios observa cada rincón, cada habitación, cada detalle del hogar, ¿no debería el creyente cuidar lo que se permite dentro de esos espacios? La presencia de Dios no habita donde se le ofende, con desobediencia, indiferencia o doble vida. Así como el tabernáculo fue preparado con esmero para la presencia de Dios, así también el hogar debe ser purificado y consagrado. La guerra espiritual no solo se libra con palabras, sino también con acciones. Limpiar el hogar de elementos impuros es un acto de obediencia, de santificación, de ruptura con lo que antes ataba. En 2 Reyes 23 se narra cómo el rey Josías, al descubrir el libro de la ley, realizó una limpieza profunda en todo Judá. Derribó altares, destruyó ídolos, deshizo prácticas paganas. Fue una reforma espiritual radical que trajo avivamiento. Lo hizo porque entendió que no se puede servir a Dios parcialmente. Un hogar dividido entre la luz y las tinieblas es un hogar expuesto. El enemigo no teme a decoraciones religiosas si no hay santidad verdadera. No se trata de colocar cruces en las paredes mientras se toleran prácticas impías en el corazón o en las costumbres del hogar. Dios no habita donde no hay reverencia. En Isaías 1:13-15, el Señor reprende al pueblo por ofrecerle sacrificios mientras vivían en desobediencia. No me traigáis más vana ofrenda. Cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Estas palabras revelan que la adoración externa sin limpieza interna no solo es ineficaz, sino ofensiva. La luz no puede coexistir con las tinieblas. Esta es una ley espiritual inquebrantable. En 2 Corintios 6, 14-16, el apóstol Pablo confronta esta realidad. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Cada hogar habitado por creyentes debe reflejar esa realidad. No puede haber comunión con lo que Dios aborrece. La limpieza espiritual no es fanatismo, es obediencia. Es la expresión de un corazón que desea ser morada del Espíritu Santo sin obstáculos ni contaminación. El impacto de lo que se tolera en casa no se limita al ambiente espiritual, también afecta a las personas. Los niños crecen bajo atmósferas que moldean su carácter. Si lo que se escucha y se ve en casa glorifica el pecado, eso será lo que se normalice. Si la música exalta la violencia, la lujuria o el egoísmo, eso es lo que se siembra. Si los objetos decorativos provienen de culturas o creencias que adoran lo oculto, eso es lo que se honra, aunque sea inconscientemente. La Biblia enseña en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se permite en casa es semilla.
y con el tiempo dará fruto, para bien o para mal. Dios anhela habitar en medio de su pueblo, no como una idea teológica, sino como una realidad tangible. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen muestra que Jesús desea intimidad, comunión, presencia viva. Pero él no comparte morada con ídolos ni con impurezas. Si en el corazón y en el hogar hay elementos que deshonran su santidad, entonces su presencia se retira y el enemigo encuentra espacio. Cada decisión que se toma respecto al ambiente del hogar es un acto de guerra espiritual. Elegir qué se permite, qué se retira, qué se honra, es posicionarse del lado de la luz o de las tinieblas. No se puede servir a dos señores. Jesús lo dijo con firmeza en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aunque hablaba de las prioridades, el principio aplica a todo aspecto espiritual. No se puede honrar a Dios mientras se convive con lo que Él ha prohibido. La limpieza espiritual del hogar no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Es una actitud constante de discernimiento, de santificación, de celo por la presencia de Dios. Es examinar con sinceridad cada rincón de la casa, cada hábito familiar, cada influencia que entra por puertas y ventanas. Es declarar como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No solo con palabra, sino con hechos visibles, con una atmósfera que lo confirme, porque donde se honra al Señor con todo, su presencia se manifiesta con poder y ninguna tiniebla puede resistir. Hay hogares donde la voz de la oración se ha apagado, donde la Biblia reposa cerrada durante semanas y donde la adoración ha sido sustituida por rutinas vacías. La fe, que alguna vez fue fuego, se ha convertido en una brasa débil que apenas emite luz. La presencia de Dios, que llenaba el ambiente con paz y dirección, ha sido desplazada por una sensación constante de apatía, de desconexión espiritual, de silencio interior. Cuando esto ocurre, no estamos ante una mera etapa de desánimo. Es una señal alarmante de que el enemigo ha comenzado a tomar territorio, no con gritos, no con escándalos, sino con el arma más eficaz de todas: la indiferencia. El enfriamiento espiritual dentro del hogar no ocurre de manera abrupta. Es un proceso gradual, sutil, casi imperceptible. Un día se pospone la oración, al siguiente se olvida. Luego, las conversaciones espirituales desaparecen. La comunión familiar en torno a Dios se debilita hasta volverse un recuerdo. Cuando eso sucede, no estamos simplemente ante una rutina cambiada, sino ante una pérdida de autoridad espiritual. En Apocalipsis 2:4, el Señor reprende a la iglesia de Éfeso diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta declaración es más que un llamado al arrepentimiento. Es la evidencia de que la frialdad espiritual es un pecado que hiere el corazón de Dios y que abre puertas a la influencia de las tinieblas. El enemigo sabe que un creyente frío no representa amenaza. Un hogar que ha dejado de buscar a Dios se convierte en terreno fácil de ocupar. No hace falta que haya gritos, violencia o idolatría manifiesta. Basta con que se haya perdido el hambre por la presencia divina. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa es la condición de muchos hogares donde todo parece estar en orden, pero el espíritu ha sido apagado, donde se habla de Dios, pero no se le obedece, donde se menciona la fe,
pero no se vive. La frialdad espiritual no se combate con emociones momentáneas, sino con una restauración intencional del altar familiar. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, no empezó orando por fuego del cielo, comenzó reparando el altar. 1 Reyes 18:30 lo expresa con claridad. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La caída del fuego fue una consecuencia de un altar restaurado. Así también, si el fuego de la fe ha desaparecido en casa, la solución no está en esperar una emoción espontánea, sino en reconstruir lo que fue abandonado. Uno de los síntomas más peligrosos de la frialdad espiritual es la pérdida del discernimiento. Cuando la presencia de Dios se ausenta, también lo hace la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44:23, Dios establece el rol sacerdotal como aquel que enseña a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseña a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pero cuando los sacerdotes del hogar han caído en letargo, esa enseñanza desaparece. Los hijos crecen sin claridad, los valores espirituales se diluyen y las decisiones se toman basadas en la lógica humana, no en la voluntad divina. La apatía espiritual en el hogar no solo afecta a quienes la practican, se convierte en una maldición generacional que debilita la identidad espiritual de toda la familia. La Escritura es contundente al afirmar en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa destrucción no siempre se manifiesta en ruina inmediata, sino en generaciones que se alejan cada vez más del propósito de Dios.